¿Qué tal a todos? Esta es la segunda parte del módulo de replicación en el que voy a aclarar algunas cosas que probablemente ya leyeron en la tarea que están haciendo. Entonces estamos hablando que cuando hablamos de replicación nos referimos a que a partir de una sola molécula de DNA vamos a obtener dos cadenas de DNA que son idénticas entre sí, más bien dos moléculas de DNA, cada una de estas es una cadena. Habíamos visto que la replicación es fidedigna, por lo tanto, si estamos replicando una molécula de DNA que tiene ciertas mutaciones, esas mutaciones van a replicarse exactamente igual y van a pasar a la siguiente generación. Hablamos también de cuál es la importancia del metabolismo del DNA y señalé algunas de las proteínas o de los genes que codifican para proteínas que se encuentran codificadas en el genoma de E. coli, que es una bacteria, y luego empezamos a hablar de a qué llamábamos replicación semiconservativa, que básicamente el proceso o de lo que se trata esto es de que a partir de una molécula de DNA hay que destruir los puentes de hidrógeno que mantienen las dos cadenas juntas, y una vez que las abrimos empezamos a polimerizar una cadena complementaria a la cadena vieja o la cadena progenitora, siempre en dirección 5' a 3'. Por lo tanto, en el caso de esta cadena se va a polimerizar de aquí hacia acá. En el caso de esta cadena, se polimeriza de aquí hacia acá. Para saber qué nucleótido tenemos que poner o la secuencia de nucleótidos que hay que polimerizar en las cadenas nuevas, lo que hacemos es tomar la cadena progenitora como molde. Entonces, en este caso, por ejemplo, que tiene una adenina, tendremos que polimerizar una timina que forma dos puentes de hidrógeno con ella. En este caso, que es de 5' a 3', tendríamos que polimerizar en esta posición una citosina que forma tres puentes de hidrógeno con guanina. Aquí una adenina, timina, citosina, guanina, y así sucesivamente. Entonces el proceso siempre, la cadena crece de 5' a 3', siempre con nucleótidos que son complementarios al nucleótido que está en la cadena que utilizamos como molde. Al final obtenemos dos cadenas que son idénticas y cada una de las cadenas conserva una de las hebras que vienen del DNA progenitor. Por eso le llamamos replicación semiconservativa. Para estudiar la replicación ya en detalle tenemos que separarla en tres fases, que es lo que lo separamos solo para entendimiento. Entonces tenemos iniciación, elongación y terminación. Vamos a comenzar con la parte de iniciación y vamos avanzando. Acuérdense que para que la replicación del DNA ocurra, tienen que tener primero una cadena molde, segundo, tienen que tener nucleótidos trifosfato, tercero, tienen que tener una serie de proteínas y enzimas, que son lo que vamos a ver en detalle ahorita. Tienen que tener un cebador que inicie la polimerización, y ese cebador es de RNA, y tienen que tener magnesio, que es el cofactor de las DNAs polímeras. Entonces, lo primero que sucede, o lo primero que tenemos que hacer, es como en el ejemplo que tenía antes, destruir los puentes de hidrógeno que mantienen unidas las dos cadenas. Para hacer esto tenemos que abrirlo en un punto en particular de la molécula de DNA. Vamos a empezar, todo lo que voy a hablar ahorita es replicación en procariotes. Entonces lo primero que tienen que hacer es localizar en dónde se encuentra lo que llamamos el origen de replicación. Imagínense que esto es una cadena de DNA. Obviamente, estas dos son complementarias, y aquí no les digo cuál es 5' y 3', porque esta cadena sigue toda la vuelta hasta llegar acá. Esta cadena sigue toda la vuelta hasta llegar acá, porque es un DNA circular. Y entonces lo que tenemos que encontrar es un punto en todo el círculo en donde nos sea fácil destruir los puentes de hidrógeno que están en medio. Y a ese punto es lo que le llamamos el origen de replicación. Digamos, ese origen de replicación tiene que tener una secuencia consenso determinada. Acuérdense que ya vimos que es una secuencia consenso. Es una secuencia de nucleótidos que nos dice algo. En este caso, esa secuencia de nucleótidos nos dice, este es el lugar más fácil para abrir la cadena de DNA, o la cadena de todo el genoma circular. Y en el caso del origen de replicación tiene la característica de que son 8 lugares o 8 repeticiones en donde se une una proteína en particular, que es la que inicia el proceso de replicación. En total, toda esta cadena, toda esta secuencia, que es lo que llamamos el origen de replicación,
tiene alrededor de 245 pares de bases. O sea, hay 245 nucleótidos en cada una de las cadenas que forman este segmento del DNA que llamamos el origen de replicación. Tiene la característica de que es rico en AT. Y esto tiene cierta lógica. Imagínense, lo que mantiene unidas las dos cadenas de DNA son puentes de hidrógeno entre esta cadena y esta cadena. Y lo que queremos hacer es romper esos puentes de hidrógeno para que las cadenas se abran y nosotros podamos tomar cada una de ellas como molde y sintetizar una nueva molécula de DNA que sea complementaria a ellas. Entonces tenemos que buscar un lugar que sea fácil de abrir. ¿Se acuerdan ustedes que si nosotros tenemos apareamientos de bases entre guaninas y citosinas, tenemos 3 puentes de hidrógeno entre cada una de ellas? Si tenemos apareamientos de bases entre adenina y timidina, tenemos 2 puentes de hidrógeno entre cada uno de ellos. Entonces, una de las características que tiene el origen de replicación es que tiene varias repeticiones en donde los pares de bases que mantienen unidas las dos cadenas es A en una cadena y D en otra. Eso significa que ese es un punto débil en donde toda la cadena está unida en cada posición por solo 2 puentes de hidrógeno. Y entonces si destruyo esos 2 puentes de hidrógeno, eso se va a abrir. Aquí en el origen de replicación, cada uno de estos sitios que están marcados como R e I son sitios de unión a una proteína que es la que está encargada de reconocer el origen de replicación. Esta parte que está aquí, la que le llaman DUE, DUE por estas letras o estas siglas en inglés que significa elemento donde se desenrolla el DNA, tiene esta secuencia. Esta es la secuencia consenso de este sitio y aquí solo les estoy mostrando una. Si vieran la complementaria, sabrían que aquí hay TA, 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 AT. Eso significa que este punto es muy fácil de destruir esos puentes de hidrógeno y abrir un poquito la cadena para comenzar a separarlas. Entonces, este es un acercamiento de el origen de replicación. Y lo que tiene en particular es que tiene 8 sitios de unión a una proteína que se llama DNAA. La proteína DNAA es la que inicia el proceso de replicación, pues porque es la que se encarga de reconocer en dónde en todo el genoma de E. coli está esta región en donde es muy fácil abrir esta otra región para comenzar la replicación. Entonces cada una de estas proteínas, o una proteína DNAA, puede reconocer este sitio, este sitio, este sitio, o cualquiera de los 8. Pero ¿cuál es el requisito? Todos los sitios tienen que estar ocupados. O sea, no solo necesito una molécula de DNAA, sino que como aquí hay 8 sitios o 8 secuencias conservadas, necesito 8 moléculas de DNAA, 8 proteínas. Cada una se va a unir en uno de estos sitios y es lo que inicia la apertura de la cadena. Unos están marcados con R, otros están marcados con I. Los que están marcados con R, dice aquí, es un sitio de unión a DNAA que viene unido a un nucleótido difosfato o a un nucleótido trifosfato. Acuérdense que el ATP es la molécula que se utiliza para todos los procesos, o más bien, para la mayoría de los procesos energéticos en la célula. Entonces es un indicador de cuánto ATP hay, y cuánto ATP hay es un indicador de cuántos nucleótidos trifosfato tengo allí flotando en el ambiente. Entonces, en todos estos sitios, no importa si DNAA está unido a ADP o ATP, pero en los sitios I, este y por fuerza tiene que ser un DNAA unido a ATP. Todos estos sitios tienen que estar ocupados. Ahora fíjense, ¿se acuerdan que esta es la molécula de DNA o un mapa del genoma de E. coli que les mostré antes, en donde les había mostrado genes que codifican para proteínas que están involucrados en la replicación? Digo, en el metabolismo de DNA. El origen de replicación está justo aquí, en esta parte. De hecho está marcado como ORIC, es la abreviación para ese sitio, en el caso de E. coli, y es a lo que le llamamos el origen de replicación. Entonces, ¿qué pasa? 8 moléculas, que en estas moleculitas que están aquí, lo que están haciendo es representando a DNAA. Y estas proteínas están flotando, digamos, en
en el citosol de la célula y tienen que reconocer el sitio de órice. Entonces, estas tienen que unirse en esta posición. Ahí está marcado. Y entonces lo que sucede es esto. Acuérdense que este es el elemento que se va a abrir, que es el que es más rico en ATs. Entonces lo que sucede es que llega DNA por lo general, o más bien 3 de los sitios, acuérdense, tienen la restricción de que tiene que estar unido a ATP. Y entonces van reconociendo cada uno de los sitios que están en el origen de replicación, cada uno de los 8. Y entonces 8 moléculas de DNA se unen al DNA en el origen de replicación. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo que hacen es generar un estrés de torsión, que lo que hace es que esta parte del DNA, el elemento TUE, se rompan los puentes de hidrógeno de en medio y se abran. Como se lo pueden imaginar, es así. Ustedes han visto cuando, o seguramente tienen en sus casas los tendederos de ropa, que están como trenzados uno con otro, y lo que quieren hacer ustedes es darle o como si estuvieran tratando de abrir ese mecate o ese tendedero, y entonces está muy apretado, y para poder separar las dos cadenas que están uniéndolo, lo que hacen es que lo acercan un poquito y lo retuercen un poquito más atrás. Entonces cuando le retuercen, una parte del mecate se afloja y entonces ahí lo pueden abrir. Así es como se abre básicamente una molécula de DNA. ¿Y para qué lo quieren abrir? Porque lo que quieren hacer, acuérdense, es dejar libres cada una de las cadenas de la molécula para sintetizar una nueva cadena complementaria. Entonces, para que esto no se cierre, y aparte para ir abriendo todo el resto de la cadena, ahora imagínense que tienen el mecate, lograron hacer una apertura, y lo que quieren es meterle algo como por ejemplo un gancho o su dedo, y luego lo que quieren hacer es ir jalando así, para que ese mecate se vaya desenredando y la cadena se vaya abriendo completamente. Y entonces lo que usan para eso son un par de proteínas. En este caso, esas proteínas es DNA-B y DNA-C, que tiene que estar unido con ATP. Fíjense que esto lo que forman es a lo que llamamos un hexámero. Un hexámero son 6 proteínas que están unidos. Y la característica que tienen es que forman una especie de disco, ambos, tanto DNA-B como DNA-C. Imagínense otra vez, estoy abriendo mi mecate y entonces en medio de la apertura le meto como un gancho circular y del otro lado un gancho circular, que es lo que me va a permitir ir abriendo las cadenas conforme las vaya desplazando sobre cada una de las cadenas. Fíjense que necesito 2 de cada una, porque una de estas la voy a poner en esta cadena y una de ellas la voy a poner en esta cadena para que pueda ir separando el DNA conforme se abren. La única función que tiene DNA-C es la de ayudar a DNA-B a que se coloque aquí. Fíjense que para que se coloque tienen que estar en forma de dímero. Aquí está el hexámero de DNA-B, y más bien de complejo, y el hexámero de DNA-C. DNA-C, su función es hacer que DNA-B se cargue en una de las hebras. Como cargan una aquí y una acá, necesito 2 de estos complejos. ¿Ok? Entonces aquí está el resumen. Se expone el origen de replicación, 8 moléculas de DNA, unidad ATP, se une a cada uno de los sitios en el origen de replicación. El DNA y la proteína DNA forman un complejo, el DNA se enrolla alrededor del complejo, el estrés de torsión hace que estas 2 cadenas se abran, y entonces un hexámero de DNA-B se carga en cada una de las cadenas. DNA-B probablemente lo hayan encontrado ustedes en su reporte como la helicasa. Entonces necesitan cargar una helicasa para empezar a abrir la cadena. De hecho, aquí está. Este es el nombre de DNA-B, su nombre o su apodo sería una helicasa, porque lo que hace es ir rompiendo la hélice. La apertura de la hélice y el movimiento de DNA-B, o sea, de la helicasa a lo largo de la doble hélice, todo es dependiente de ATP. O sea, sintetizar una nueva cadena de DNA cuesta, y cuesta energía. La energía, acuérdense, por lo general está en forma de ATP. Ahora imagínense ustedes que están jalando el que ya lograron abrir el mecate. Le pusieron en cada una horquilla y lo van jalando hacia los lados. Si ustedes siguen jalando, lo que va a pasar es que después de un tiempo la parte que estaba en medio se vuelve a enchinar
y a enrollar una sobre la otra. Y entonces la hélice se cierra. Como ustedes no quieren que eso pase, lo que necesitan es una serie de proteínas que lo que hacen es pegarse en cada una de las cadenas y evitar que puedan formar puentes de hidrógeno con la otra cadena y que se vuelvan a pegar, como si le pusieran un recubrimiento. Esa proteína se llama SSB, que significa Single Strand Binding Protein, o sea, una proteína que se une a DNA de cadena única. Acuérdense, el DNA siempre son dos cadenas, pero cuando están abiertas, estas cadenas son afines a SSB y no permite que se vuelvan a cerrar. El resultado de la iniciación es lo que nosotros llamamos la horquilla de replicación. La horquilla de replicación esa es la burbuja de replicación. Esta es la parte, digamos, aquí estaría el origen de replicación. Y entonces la helicasa empieza a avanzar. Una helicasa avanza hacia un lado, siempre en el sentido 5', 3' de la cadena en la que se cargó. Y la otra avanza hacia el otro lado, en el sentido 5', 3' de la cadena en la que se cargó. Y entonces empieza a polimerizarse la cadena complementaria a partir del sitio en el que se abrió el DNA. La helicasa va a ir avanzando hacia acá y se va a seguir polimerizando. Seguramente eso ya lo vieron en los videos que les mandé. La horquilla de replicación es si tomamos esta burbuja y hacemos una división aquí y solo vemos estas cadenas y las linealizamos, esto es lo que llamamos una horquilla de replicación. En este caso, esta es la cadena que va de 3' a 5' y esta es la que va de 3' a 5'. Acuérdense que las cadenas de DNA siempre se van sintetizando de 5' a 3'. Entonces, esta que está en rojo es la cadena nueva que se está sintetizando y se empieza a sintetizar del extremo 5' hacia el extremo 3'. La dirección del movimiento de la horquilla de replicación, o sea, hacia donde va avanzando la helicasa, va avanzando sobre esta cadena de aquí para acá. Entonces, conforme va avanzando, estas dos se van abriendo, los puentes de hidrógeno aquí en medio se van rompiendo y va permitiendo que esta horquilla se desplace a lo largo de la molécula de DNA. Estos son los fragmentos de Okazaki. Acuérdense que siempre el DNA se replica de 5' a 3'. Y entonces, esta sería la hebra retrasada. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta es la nota de lo que tienen que recordar. Acuérdense que la replicación siempre va del extremo 5' al extremo 3', hablando de la cadena nueva que se va generando. Esa es una lista de algunas proteínas que son requeridas para iniciar la replicación en E. coli. Hasta ahorita hemos visto varias de ellas, todas estas. DNA-A, que reconoce el origen de replicación. DNA-B, que es la helicasa y que está encargada de ir separando las cadenas. DNA-C, que es requerido para que DNA-B pueda unirse a la cadena de DNA. Y SSB, que, acuérdense, es la proteína que se une a las cadenas de DNA separadas para que no se vuelvan a juntar. Hasta aquí tenemos la iniciación de la replicación. En el siguiente video vamos a comenzar a partir de ahí, ya considerando que las cadenas están separadas, y empezamos directamente con la elongación de la cadena. Nos vemos en el siguiente video.